Muy buenas a todos y todas, mi nombre es Samuel López y en la presentación de hoy vamos a definir algunos conceptos relacionados o referentes a las nuevas tecnologías. Vamos allá. Antes de empezar con el contenido, aquí tenemos el índice, que en este caso se ve bastante reducido, aunque no es así para nada porque hay bastantes conceptos que vamos a definir en el vídeo de hoy. Comenzaremos con una breve introducción acerca de la tecnología y su avance. Luego ya entraremos de lleno con los conceptos tecnológicos como puede ser, por ejemplo, un dron, qué es un dron o qué es un email, entre bastantes otros. Y antes de terminar, sacaremos algunas conclusiones sobre lo aquí comentado hoy. ¿Qué podemos resaltar como introducción al glosario de términos en que consiste el vídeo de hoy? Pues algo evidente es decir que las tecnologías se han desarrollado enormemente en los últimos años o décadas, y por supuesto, también lo ha hecho el lenguaje, surgiendo multitud de conceptos o palabras relacionadas con las nuevas tecnologías. Por lo tanto, vamos a explicar algunos de estos términos, la mayoría de uso frecuente, o que podéis escuchar o leer fácilmente en vuestro día a día, si bien es probable que alguno sea nuevo para vosotros. El primer término de este glosario es app o app. Se trata de una abreviatura de la palabra inglesa application, es decir, aplicación en castellano, por lo que podemos decir que una app es un programa informático utilizable tanto en móvil como en tabletas, internet y otros dispositivos. Hay un enorme repertorio de apps, por lo tanto también lo hay de prestaciones que éstas nos ofrecen, como por ejemplo un procesador de textos como Word, es decir, un programa donde escribir un documento tal y como lo haríamos en papel físico pero mediante un dispositivo inteligente o electrónico. También tendríamos, por ejemplo, un editor de fotos para retocar las instantáneas que hayamos tomado o un reproductor de música para escuchar las canciones que queramos en cada momento del día. Siguientes términos: ban y blog. Si seguimos el orden alfabético, toca explicar qué es un ban. Pues ban o baneo es una palabra procedente del inglés que significa prohibir o prohibición. Por lo cual con ban nos estamos refiriendo a una restricción que se le pone a un usuario de una red, ya sea total, parcial, temporal o de manera permanente. En Internet, esta medida es frecuente en sistemas o webs donde hay interacción entre usuarios, como foros o videojuegos. Podemos, por ejemplo, banear a un usuario para que no pueda escribir en un chat o no pueda entrar en una sala de un videojuego. El segundo término de esta página es blog. Un blog es una página web que tiene contenido que al autor de dicho blog le parece interesante y le apetece compartir con otros usuarios de Internet. De esta forma, el autor actualiza con frecuencia el contenido y este puede ser comentado por sus lectores o suscriptores. Abarcan multitud de temas como nutrición, música, literatura, jardinería, idiomas y más. Bien, aquí tenemos las palabras bot y byte. Un bot, procedente de la palabra robot, es un programa informático que efectúa automáticamente tareas repetitivas en Internet a raíz de comandos y órdenes prefijadas de antemano por un informático o usuario responsable del bot. Un ejemplo de bot es aquel que se configura para controlar el flujo de mensajes de un chat, de manera que elimine y/o banee comentarios inadecuados o usuarios molestos respectivamente. Otro ejemplo de bot son los perfiles falsos de las redes sociales que simulan la interacción humana, ya sea para conseguir seguidores o para influir en un tema o debate concreto. Un byte, por su parte, es una unidad común de almacenamiento. Se puede decir que es la cantidad mínima de información que un sistema informático puede procesar a la vez. Es bastante probable que, más que de bytes, hayáis oído hablar de megabytes o gigabytes, dado que se suelen usar estas unidades de medida más grandes
para saber cuánto ocupa, por ejemplo, una foto o vídeo en un dispositivo, de manera que sepamos cuánto espacio libre nos queda. Por ejemplo, una foto que ocupa 3 megabytes o un vídeo que ocupa 380 megabytes. Tenemos, por tanto, que un megabyte corresponde a 1.000.000 de bytes, mientras que un gigabyte corresponde a 1.000 millones de bytes. Aquí tenemos los conceptos de check y drone. Un check, o también conocido como visto o tick, es un símbolo comúnmente usado en las aplicaciones de mensajería instantánea o en redes sociales, cuyo significado es el de que un mensaje sea enviado, entregado, leído, etc. Cuando un mensaje ha sido enviado, nos sale un simple check. Pues bien, si ese mensaje ya ha sido entregado al destinatario, nos saldrá un doble check. Y si ese mensaje ya ha sido leído por la otra persona, nos saldrá ese doble check, pero normalmente de color azul, si bien esta función se puede desactivar. En cuanto al dron, un dron es el nombre por el que se conoce a un vehículo aéreo no tripulado que realiza las funciones que se le encomiendan de forma remota y propulsado por un motor. Para simplificar, podríamos decir que es una especie de helicóptero, salvando las distancias, que una persona con experiencia en el manejo de esta clase de artefactos controla mediante un mando. Ejemplo de dron es el que tenéis en la imagen. Siguiente tanda. Tenemos el email, el feedback y el hardware. Primero, el email. Ya tenemos algún vídeo publicado acerca del email o correo electrónico, pero para refrescar, decir que un email es un servicio que nos permite mandar y recibir mensajes o correos electrónicos de forma electrónica, por supuesto, y ágil. ¿Y qué es el feedback? Pues en español se diría retroalimentación. Se trata de una reacción, respuesta u opinión que otra persona nos da sobre un tema o asunto concreto. Si ponemos por caso que mandamos una foto a una amiga o a un amigo de un cuadro que hemos pintado para que nos dé su opinión, y ella o él nos responde que está muy bonito, esta respuesta sería un feedback o retroalimentación positiva. Mientras que si hubiese dicho que no le gusta, sería un feedback o retroalimentación negativa. En tercer lugar, ¿qué es el hardware? Pues consiste en el conjunto de elementos físicos, muy importante esto, para diferenciarlo posteriormente del software, que componen un ordenador o sistema informático. Por ejemplo, la torre y la pantalla de un ordenador de sobremesa serían parte del hardware de dicho ordenador. Ahora los conceptos de IA, impresora 3D e Internet. La IA, siglas de inteligencia artificial, consiste en la inteligencia que demuestran o expresan los sistemas tecnológicos e informáticos. Se puede decir que una máquina inteligente es la que percibe su entorno y lleva a cabo acciones para maximizar sus opciones de éxito en su tarea. Por su parte, una impresora 3D es un tipo de maquinaria que permite construir estructuras o replicar diseños en 3 dimensiones. De ahí lo de 3D. Esto que veis en la foto es una impresora 3D. Y en tercer lugar, Internet. Probablemente estamos hablando del concepto tecnológico del siglo XXI por excelencia. Se trata de una red global de redes que nos da la posibilidad de intercambiar información de forma libre entre usuarios. Siguiente término que tiene una diapositiva para él solo es la nanotecnología. Esta es la disciplina que estudia y manipula la materia en tamaños increíblemente diminutos.
Estamos hablando de que un nanómetro equivale a 0,00001 milímetro, o sea que son tamaños microscópicos. Con esta técnica se descubren nuevos materiales, aparatos y sistemas poco costosos y con interesantes propiedades. Como más o menos hemos dicho, la unidad de medida de la nanotecnología es el nanómetro. Le toca el turno al podcast. Un podcast es un archivo o una serie de archivos de audio o vídeo que nos podemos descargar o, como comúnmente se dice, bajar en un ordenador, tableta, móvil, etc. para escuchar fácil y cómodamente cuando queramos. Le pasa parecido al blog, o sea, al ser algo flexible, se puede hablar en un podcast de multitud de cosas o de temas, como entrevistas, como hacer entrevistas, tertulias, debates, conferencias, se puede hablar de música, de divulgación científica, de deportes y un largo etcétera. Como podéis ver, es momento de hablar de la realidad virtual y del router. En primer lugar, la realidad virtual consiste en un entorno de escenas, objetos y lugares de apariencia real creados mediante tecnología informática que generan en el usuario de la realidad virtual una abrumadora sensación de inmersión. Es como si de verdad se encontrara esa persona o ese usuario en el lugar que muestran las gafas. La imagen que podéis ver muestra a un chico usando unas gafas de realidad virtual. Por su parte, un router, también conocido como enrutador o router según su escritura inglesa, es un artilugio que interconecta aparatos informáticos dentro de una red. A partir del router podemos conectarnos al Wi-Fi, dotar de Internet por cable a un ordenador, etc. En la nueva imagen que ha aparecido se puede ver un modelo de router. Aquí tenemos smartphone y software. Un smartphone es un dispositivo móvil que combina las funciones de los móviles tradicionales con las de los ordenadores. Con ellos podemos, por tanto, hacer llamadas de teléfono y también, por ejemplo, navegar por Internet o descargar aplicaciones. A los smartphones se les conoce también como teléfonos inteligentes. Hay un par de vídeos publicados ya acerca de los smartphones y su utilización. Software. ¿Recordáis el hardware que eran las partes físicas de un dispositivo electrónico? Pues bien, el software, por su parte, comprende los componentes lógicos, es decir, no los físicos, necesarios para hacer funcionar dicho dispositivo electrónico. Por ejemplo, el antivirus que tengamos instalado en el dispositivo o el sistema operativo, por ejemplo, Windows. Spoiler y streaming. Un spoiler consiste en dar una explicación de algún aspecto, suceso o momento crucial o relevante de una película, libro, serie, etc., que a una persona que desconozca dicho detalle porque no ha visto o leído tal película, serie o libro puede molestar. En español, en vez de decir hacer un spoiler, podríamos decir destripar una peli, serie o libro. El streaming, por su lado, es una tecnología que nos da la opción de oír y ver contenidos sin tenerlos que descargar previamente. Digamos que es contenido que se descarga conforme lo vemos, o que es contenido que se retransmite o que vemos en directo. Le llega el turno al videoclip y a los VTC. El videoclip no es un concepto surgido en este siglo, pero se ha popularizado mucho en el mismo. Se trata de un cortometraje realizado para ser difundido en vídeo, televisión o redes sociales que nos ofrece una interpretación visual de una canción o tema musical. VTC. Son las siglas de Vehículos de Turismo con Conductor. Se trata de licencias que se le dan a determinadas empresas para realizar actividades de transporte con conductor. Ejemplos de empresas de VTC son Uber o Cabify.
La diferencia con los taxis es que estos tienen tarifa fija que se paga al concluir el servicio, mientras que los VTC se contratan a través de la aplicación de la empresa, donde podemos calcular de antemano los precios y hacer también el pago. Vamos a explicar ahora qué es el Wi-Fi. Se trata de una tecnología que nos permite realizar la interconexión inalámbrica de dispositivos electrónicos. O sea, es una conexión que no necesita cables, podemos coger Wi-Fi simplemente activando esta opción o introduciendo una contraseña. Los aparatos con entrada o señal Wi-Fi pueden conectarse entre sí o a Internet mediante un punto de acceso de red inalámbrica, es decir, a través de un router. Esta imagen de la izquierda es el simbolito oficial de la conexión Wi-Fi. Hemos terminado con el glosario, si bien hay muchos más términos que se podrían traer a colación. Antes de cerrar, vamos a sacar algunas conclusiones. Podemos decir que aprender los significados de los distintos conceptos tecnológicos, tanto actuales como los que vayan surgiendo con el paso de los años, nos ayudará, a su vez, a aprender a usar las nuevas tecnologías, ya que sabremos identificar los diversos conceptos y sabremos lo que son, y este es un buen punto de partida. Actualizar nuestro lenguaje, por tanto, nos ayuda a integrarnos o sentirnos integrados en el mundo global y tecnológico actual. Pues hasta aquí llega este vídeo glosario de hoy. Espero que os descubra o aclare algunos conceptos y lo encontréis interesante y útil. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos pronto en otros vídeos.